Típico sermón expositivo sobre el matrimonio. Vamos a tener una introducción al tema que vamos a estar desarrollando mañana y también el día domingo. Así que vamos a como zambullirnos en el tema hoy, por decirlo así. Somos parejas, la mayoría de nosotros profesamos ser cristianos. Todos nos encontramos en diferentes grados de crecimiento espiritual, sin duda. Todos venimos de diferentes trasfondos, distintas experiencias en la vida. Miro a mi alrededor y veo diferentes personas en términos de edades. Hay matrimonios jóvenes, otros matrimonios ya de media edad y algunos de nosotros ya matrimonios avanzados, pues, por decirlo así. Entonces, es obvio que es una mixtura, una mezcla de matrimonios de diferentes edades, matrimonios mayores, jóvenes, y obviamente estamos en este retiro venimos a este retiro con diferentes preguntas, inquietudes, necesidades, y aquí lo que espero que ustedes no esperen es que van a obtener una fórmula que automáticamente llene la necesidad particular de su vida, de su matrimonio. Pero sí vamos a enfocarnos buscando la voluntad del Señor a nuestra situación, donde nos encontremos hoy como matrimonio y nos encontremos ahí también como individuos. Somos creyentes, antes que nada. El Señor nos trajo a esta relación matrimonial, pero vinimos a esta relación y hoy nos encontramos como hijos de Dios en esta relación. Cuando hablamos de matrimonio y la Escritura, debemos comenzar recordando donde todo comenzó. En Génesis 1 tenemos la revelación divina sobre la creación y el comienzo de la relación matrimonial. Leemos, por ejemplo, en Génesis 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos aquí en el capítulo 1 un resumen de la creación, un resumen del relato del matrimonio. Y en el capítulo 2 tenemos ahora un detalle, una narración un poco más detallada del comienzo de la relación entre aquellos dos que formaron el primer matrimonio. El versículo 15 del capítulo 2 nos dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, versículo 18, le haré una ayuda idónea. Y si bajamos nuestra vista al versículo 24, por tanto el hombre, dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí tenemos el relato divino del comienzo del matrimonio. La creación de todo y la corona de esa creación, que es justamente la creación del hombre y la mujer. Dios creó al hombre Adán para vivir en comunión con él y adorarle a él, obedeciéndole, sirviéndole a Dios y en el cuidado y gobierno de todo lo que Dios había creado. Esa era la función de Adán. Dios también creó a la mujer, a Eva, para vivir en comunión con él y en comunión con su esposo, siendo ella su ayuda idónea en las tareas y responsabilidades que Dios le había dado a su esposo, Adán. Este es el plan, y por supuesto ambos fueron creados para vivir en relación íntima con Dios y en relación íntima matrimonial para la gloria de Dios. Este es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Pero como sabemos, ese plan y relación armónica con Dios y el uno con el otro termina en el capítulo 3,
donde leemos acerca de la entrada del pecado a la raza humana, la desobediencia a Dios y la caída del hombre que afectó para siempre su relación con su Creador y su relación con su esposa y por ende su relación con todo tipo de personas, con todo tipo de relación humana a partir de ahí. Esta es la raíz de todos nuestros problemas y todas nuestras dificultades en nuestra relación matrimonial. Comienza ahí. ¿Cómo podemos restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén? ¿Cómo podemos vivir en una relación matrimonial y de familia que traiga honor a Dios? Porque eso es lo que deseamos. De esto estaremos hablando en nuestras próximas sesiones. Como vamos a ver en estos días, todo comienza y descansa en nuestra relación con Dios. Mi relación personal con Dios como cónyuge, como padre, como madre, como miembro de la familia de Dios, es la base y la clave de toda relación personal saludable con otros. Es mi relación con Dios. Otra forma de decir lo mismo es esta. Toda y cualquier relación personal con otros depende de mi relación personal con Dios. Esta es una máxima, es un principio bíblico que lo vemos a través de la Escritura. El pasaje más claro y extenso en la Escritura sobre el matrimonio y las relaciones familiares lo encontramos en Efesios 5, Efesios capítulo 5. Este pasaje, como dije, es el más claro en cuanto al matrimonio en todo el Nuevo Testamento. La verdad que es el pasaje más específico en toda la Biblia. Vamos a ir por unos minutos. Algunos de ustedes ya estarán pensando, oh, no, otra vez, aquí viene Efesios 5. Ya lo escuché 1000 veces. No, más de 1000 veces, 10.000 veces. Aquí viene Henry otra vez con lo mismo. No, no se preocupen. No estaremos examinando este pasaje, pero sí quería traerla a la atención del contexto general de esta epístola de Pablo a los Efesios, a la luz de este principio que acabamos de subrayar. Toda y cualquier relación personal con otros depende de mi relación personal con Dios. Vamos a Efesios unos minutos, simplemente para ver lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos enseña ahí. La carta pudiera dividirse en dos partes. Nuestra relación con Dios, capítulos 1 al 3. Y nuestra relación con otros, capítulos 4 al 6. Nuestra relación con otros, a partir del capítulo 4, primero es la familia de Dios, versículos del 4:1 al 5:21. Esa es la relación que tenemos con otros creyentes. En particular, en los versículos del 22 al 23 es nuestra relación como matrimonio. Los versículos del 1 al 4 del capítulo 6, nuestra relación con nuestros hijos y ellos con nosotros. Y en el capítulo 5, versículos del 5 al 9, nuestra relación en el trabajo, o sea, nuestras relaciones laborales. Pero obviamente el apóstol comienza estableciendo el origen de todo con nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por Él y pertenecemos a su familia espiritual, porque fuimos escogidos en Cristo Jesús desde la fundación del mundo. Por eso comienza así el libro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 del 1, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche esto, nuestra salvación y nuestra relación personal con Dios comienza con Él y depende de Él. Él fue quien pensó en nosotros y nos escogió para que seamos sus hijos adoptados antes de que el mundo aún existiera. Y porque tenemos esta relación espiritual con Él, es que ahora Dios nos instruye a vivir en obediencia a este privilegiado e incomparable llamamiento en relación a otros. Entonces, es porque tenemos una relación con Dios
y Dios nos ha llamado a esa relación personal salvífica con Él, es que ahora Él nos llama ahora a la luz de esto, entonces vivid en una manera digna de esa vocación en relación a otros. Noten el capítulo 4, el versículo 1 comienza así. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o llamamiento con la que habéis sido llamados. Vivir de una manera digna de nuestro llamamiento, vocación. ¿Cómo es que hacemos eso? Bueno, tenemos la instrucción divina en esta porción y en lo que sigue desde el versículo 2 hasta el capítulo 6, versículo 9. El versículo 2 obviamente comienza a instruirnos acerca de nuestra relación con otros, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y el resto de la epístola nos instruye en cómo vivir dignamente de esa vocación, de ese llamamiento de Dios en nuestra relación con otros. Y noten que toda esta enseñanza, toda esta instrucción se dirige no a cualquiera, sino a los santos. El versículo 1 del capítulo 1 dice, a los santos que están en Éfeso. Versículo 1 del capítulo 1. En otras palabras, toda la enseñanza, la instrucción de esta epístola, y como veremos de toda epístola en el Nuevo Testamento, se dirige a santos, a los que han sido escogidos, capítulo 1, versículo 4, según nos escogió, a los que tienen vida nueva, capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Se dirige Pablo a los creyentes, a los que han sido llamados, capítulo 4, versículo 1. A los que han sido sellados con el Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 30. Y quiero hacer énfasis en esto. Toda instrucción, toda exhortación y mandamiento a la obediencia en las epístolas del Nuevo Testamento se dirige a los hijos de Dios. No se dirige al mundo. No se dirige a una audiencia mixta de creyentes y no creyentes. Específicamente se dirige a personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo y tienen ahora la capacidad espiritual de obedecer lo que Dios manda. Todas las epístolas fueron escritas específicamente entonces a santos en Cristo Jesús, a creyentes. Los evangelios fueron escritos para que creáis. ¿Se acuerdan lo que dice Juan al final de su evangelio, el capítulo 20, versículo 31? Estas cosas fueron escritas para que creáis en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Los evangelios fueron escritos para que creáis. En el libro de Hechos tenemos la descripción de estos creyentes y el crecimiento de la iglesia en los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y en las epístolas tenemos ahora la instrucción y exhortación específica a los que han creído, a los que han sido salvados, a los redimidos. Por ende, y por aplicación, entonces, esta instrucción que estamos observando hoy se dirige a nosotros, los creyentes. La única instrucción y mandamiento específico al hombre que no es de Dios y que no conoce a Dios. Lo tenemos, por ejemplo, ilustrado en Hechos 17:30, donde leemos que el apóstol Pablo dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Tenemos también este mandamiento en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El resto de las exhortaciones y mandamientos en las epístolas van dirigidas a los hijos de Dios que, como dije, ya tienen el Espíritu Santo que reside en ellos y por lo tanto tienen el poder de obedecer. La vida de obediencia a Dios y su palabra es imposible sin el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios nos manda a obedecer, ya que su Espíritu está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dirigiéndose a los corintios, ustedes recuerdan, Pablo les exhorta a la obediencia a estos corintios en el capítulo 6. Y el versículo 19, 1 Corintios 6, 19, dice No es el que estaba buscando. Perdón, estaba en el capítulo 7, por eso me sonaba raro. Me pasó algo muy interesante en esta Biblia durante la conferencia. Se me volcó una botella de agua
de esta Bonafont, muy bueno, agua, pero es buena para beber, no para mojar ni bañar su Biblia. Y estaba toda arrugada en esta conferencia y se me traspapelaron muchas hojas y hoy están mejor, pero todavía arrugaditas y confusas. Pero dice 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis? ¿O sois ignorantes? A creyentes como nosotros, que el Espíritu, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y toda la epístola de los Corintios son exhortaciones a estos creyentes a obedecer. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo de Dios residiendo en ellos. Lo mismo con nosotros. Noten que ningún mandamiento a obedecer en el Nuevo Testamento pone en duda que el cristiano pueda obedecer. Usemos como ejemplo el capítulo 5 de Efesios, al cual me referí. En los versículos del 22 al 33 tenemos la exhortación específica a matrimonios. Dice, mujeres, que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, versículo 22, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. ¿No? Exhortaciones a obedecer, a obedecer. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 28, perdón. Así también debemos amar a los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y noten esto, que Pablo da por sentado que en esa congregación, sin duda, había todo tipo de creyentes, algunos maduros, algunos infantes, algunos tal vez entre madurez y niñez espiritual. Y sin embargo, Pablo dirige estas exhortaciones a los creyentes. Y en ningún momento Pablo titubea o dice algo así, bueno, yo sé que no será posible para todos ustedes cumplir con estos mandamientos. Son nuevos en la fe y no sé si puedan hacer esto, pero háganle la lucha. Traten. A ver si pueden. ¿Notamos algo así en esto? No, lo que notamos son exhortaciones, principios, mandamientos directos. Y el apóstol Pablo Dios espera que porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos obedecer. No quiere decir que es fácil, no quiere decir que no nos va a costar, pero podemos hacerlo. Dios manda, nos sugiere a nosotros amar a nuestras esposas y a las esposas a someterse a sus esposos. La obediencia a estos mandamientos, estoy usando esto como ilustración nada más. De hecho, a cualquier otro mandamiento en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con nuestro estado de crecimiento espiritual, sino con nuestra nueva naturaleza. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, podemos obedecer los mandamientos de Dios en su palabra. No podemos excusarnos en el hecho, bueno, yo soy recién convertido, o bueno, yo no conozco muy bien, o yo esto o lo otro. Si Dios manda y tú eres hijo de Dios, Dios espera que obedezcas. Ahora la pregunta surge, ¿por qué es entonces que a menudo fracasamos?
en vivir como Dios manda en nuestra relación matrimonial, por supuesto en nuestra relación personal con Él, en nuestra familia, en nuestra relación con otras personas, aún en la iglesia o en cualquier aspecto de nuestra vida cristiana. ¿Por qué es que es tan difícil? ¿Por qué es que fracasamos? Noté que ninguno levantó la mano que no tiene problemas. Eso es evidencia de que todos fracasamos, de alguna manera. ¿Por qué es eso? Bueno, en primer lugar, tenemos que subrayar esto. Nuestros fracasos en cualquier área de nuestra vida no residen en nuestra nueva naturaleza. No. Residen en la carne. Esta humanidad aún no redimida en la cual vivimos. Es lo que dice Pablo en Romanos 7:18, perdón. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, que más tarde le llama este cuerpo de muerte, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que está escribiendo esta epístola, dice, yo sé que en mi carne, en esta humanidad que aún no ha sido redimida, no existe el bien. Quiero hacer el bien, pero noto que hay un principio en mis miembros que me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer. ¿Y quién no se identifica con esa realidad? Entonces, el primer problema que tenemos es que, aunque somos redimidos y nuestro espíritu y alma han sido redimidos, ya perfectos en posición en cuanto a Cristo, estamos en Cristo, aún vivimos en este cuerpo de muerte, como Pablo lo describe, en el cual aún luchamos con el pecado que reside en él. Entonces ahí comienza la situación y el problema. Pero hay otra razón por la cual fracasamos. El hecho es que vivimos en un mundo que es territorio enemigo para todo hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos dice Juan, ustedes recuerdan ahí, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es otra razón porque es difícil tener victoria y fracasamos, porque vivimos en territorio enemigo. No somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aún estamos aquí. ¿Y quién está encargado de este mundo? Fíjense lo que dice Juan, 1 Juan 5:19. Sabemos, dice Juan, a los creyentes, a nosotros, que somos hijos de Dios, o somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Otra descripción del maligno es el príncipe de este mundo, es el diablo, el acusador, el enemigo de nuestras almas. Luchamos, dice Pablo, contra huestes espirituales de maldad. Y por eso estamos en este lugar, en este contexto, y nos es difícil tener victoria siempre y fracasamos. Y por supuesto, conectado con el hecho de que vivimos en este mundo que es territorio enemigo, si eso fuera poco, el capítulo 6 de Efesios nos enseña que luchamos una guerra espiritual continua como contra huestes espirituales de maldad dirigidas por el diablo, dirigidas por el maligno, lo cual continúa y demanda de nosotros atención continua también. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué fracasamos? Bueno, nuestra carne es débil, vivimos en territorio enemigo que nos trastabilla continuamente y como si eso fuera poco, estamos en una lucha espiritual campal que no terminará hasta que el Señor venga contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el diablo y sus huestes. Es una lucha espiritual sin tregua contra enemigos formidables, mucho más poderosos y astutos que nosotros. ¿Se acuerdan cómo Pablo los describe ahí en Efesios 6:10? Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Biblia de las Américas traduce las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes,
potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Noten que estamos en lucha. Es una guerra. Y esta guerra no se acaba. Ojalá tuviéramos un break, tuviéramos un receso, una vacación, pero no hay vacación, no hay receso. Estamos continuamente, por eso debemos estar alerta continuamente. Velar y orar, dijo el Señor a sus discípulos, para que no caigáis en tentación. Debemos velar y orar. La lucha espiritual es contra el diablo y estas fuerzas que están llenas de estratagemas y armas sumamente variadas para hacernos tropezar y caer en sus trampas. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. El diablo está siempre maquinando algún plan para hacer caer a todo hijo de Dios. Él anda, dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tal vez estoy trayendo esto a nuestra atención porque estoy concluyendo 3 volúmenes de un libro que se los recomiendo, La guerra espiritual de William Gurnall, uno de los puritanos, fue escrito en los 1500. La armadura del cristiano, mejor dicho, creo que es la traducción, lo pueden comprar por Amazon, creo. El cristiano, The Christian Complete Armor, es el título en inglés, de William Gurnall, doble L al final, donde este hombre de Dios, noten en 1500, escribe acerca de la armadura del creyente y el hecho que estamos en esta lucha continua, y por eso tenemos todo tipo de problemas y nos enfrentamos con todo tipo de situación que a veces decimos, pero ¿cómo es posible? Por eso, porque estamos en esa guerra espiritual. Si tiene alguna pregunta en cuanto al libro, después de terminar la conferencia podemos hablar de ello. Pero este es el punto. Satanás está lleno de maquinaciones. ¿Se acuerdan Job? Me encanta, me anima mucho ver la vida de Job, porque aquí tenemos un hombre piadoso, un hombre que tal vez como ningún otro hombre más, lo declara así el libro de Job, no había otro como él, y lo notamos por ejemplo en Job 1, que el Señor le dice a Satanás, versículo 8, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque ya no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor. Noten que la lucha espiritual no comenzó con la iglesia cristiana. Estamos hablando de muchos años antes de eso. Respondió Satanás al Señor, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Es interesante notar acá que claramente la Biblia nos enseña que estamos en lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad, el diablo y todos sus secuaces, que no podemos ver, pero que es real. Y el Señor nos protege, eso es lo que vemos en la vida de Job. Estaba cubierto, protegido por el Señor. Pero antes de que Satanás pueda atacar a un hijo de Dios, ¿notaron eso? Que este mismo diablo tiene que pedir permiso a Dios, porque no puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios le conceda permiso a hacerlo. Su ataque, sin embargo, tiene límites. Toca todo lo que tiene, pero no toque su vida. O sea, Dios le pone límites. Y toda tentación, toda lucha, toda prueba espiritual que nosotros tengamos es algo que Dios permite al enemigo que nos ataque, que nos trastabille, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y no va a poder ir más allá de eso. Pero ustedes notan eso en su propia experiencia como hijos de Dios. Nos proponemos ser mejores esposos,
Nos proponemos ser mejores esposas, mejores servidores, no buscar nuestros propios intereses. Vamos caminando, pensamos que vamos mejorando, venimos a un retiro como este buscando justamente eso. Señor, yo quiero ser mejor de lo que he sido hasta hoy. Ese es nuestro deseo. Y tal vez comenzamos a hacerlo, pero boom, de repente tropezamos. Perdemos la paciencia. Caemos en alguno de estos ataques y maquinaciones a las cuales me referí del enemigo, que son variadas, e inmediatamente entonces vienen las acusaciones del diablo. Primero nos ataca, nos tienta, caemos en su treta y después vienen las acusaciones. El diablo, nos dice Apocalipsis 10, es el 12:10, es el acusador ¿de quién? De los hermanos. Y nos acusa continuamente delante de Dios. Esa es su tarea. Por eso Romanos 8:34 nos dice que Cristo es nuestro abogado, quien está a la diestra del Padre intercediendo continuamente por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. El diablo nos ataca, el diablo nos acusa, Cristo nos defiende. Pero seguimos con esto. El diablo nos comienza a poner ideas en nuestra mente como eres un fracaso. Dios te perdona muchas veces, pero ya es demasiado. Ya es el colmo. Él ya no quiere saber nada contigo. Mira, tu vida y lo que acabas de hacer o decir, se acabó. Eres un hipócrita, eres una vergüenza. ¿Qué otro cristiano es tan débil como tú? No te has arrepentido lo suficiente, no has confesado lo suficiente. Ya deja de pretender que eres un cristiano o cosas por el estilo. ¿Saben qué? Todas estas cosas las he leído, yo las comprendo porque el enemigo trata de acusarme a veces de esa manera, pero estoy leyendo eso en este libro que les acabo de decir y digo, pero este Gurnal como que estuviera leyendo mi mente, como que estuviera leyendo mi vida y exactamente supiera lo que estoy pasando, lo que estoy experimentando. Y no, este es un hombre de experiencia y todo creyente alrededor del mundo está pasando por el mismo tipo de situación y experiencia. No somos raros. El enemigo quiere acusarnos y hacernos pensar que nuestro matrimonio no tiene futuro porque hemos fracasado tantas veces. O tú eres un miserable, tú eres un hipócrita o tú eres una hipócrita, lo que sea. Y tenernos fracasados. Y si nos tragamos esas píldoras, si creemos las mentiras del enemigo, el enemigo nos tiene donde nos quiere, neutralizados, sin gozo. Y nuestra relación no crece. Pero no podemos permitir que eso suceda. Se acabó todo cuando llegamos al momento que queremos ya rendirnos. No se acabó todo. Dios, si somos sus hijos, nos ama eternamente. Y Él comenzó la buena obra en nosotros que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Él comienza, Dios termina. Dios comenzó una buena obra en nuestro matrimonio como hijos de Dios. Y esa obra el Señor continúa trabajando independientemente en cada uno de nosotros y también en nuestro matrimonio. La obra que Él comienza, Él va a terminar. Estaremos hablando de este proceso de santificación mañana. El hecho es que no importa por la prueba o tentación que estemos pasando, la victoria es posible y está a nuestro alcance en cualquier momento, en cualquier área de nuestra vida espiritual y en cualquier relación a nivel humano, comenzando con nuestro cónyuge. Pero otra vez, debo enfatizar lo que ya dijimos. La salud espiritual de nuestra relación a nivel matrimonio, a nivel familiar, depende del cultivo de nuestra relación con Dios. No podemos dejar a un lado el cultivo de nuestra alma. El cultivo personal de nuestra relación con Dios es vital para la salud espiritual de cada uno de nosotros y para la salud espiritual de nuestro matrimonio, de nuestra familia, aquellos que están alrededor nuestro. Si esa relación es sana con Dios, nuestra relación con otros será lo que debe ser. Es muy fácil a veces abandonar el cultivo de nuestra relación con Dios y ocuparnos en muchas cosas y estar muy activos aún en la iglesia, en el ministerio,
pero abandonamos lo principal. Es un caso típico de lo que le sucedió a Marta, en contraste y comparación a su hermana María, ahí en el hogar de Lázaro. Recordamos en el capítulo 10 de Lucas, el Señor visita a este hogar, que era el lugar donde normalmente Él visitaba, y está ahí con estas dos hermanas. Marta muy afanada en tratar de recibir bien al Señor y ser una excelente anfitriona, pero continuamente afanada, y de repente se le acerca al Señor y le dice: mire, ¿por qué no dices a María que se levante y me ayude pues? Aquí estoy, y estoy trabajando, y el Señor sin duda la miró con una cara de cariños, amor, y le dice: Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas. Y fíjense si esa no puede ser nuestra condición a veces. Afanado estás por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y tu hermana María ha escogido la buena parte, que no le será quitada. Volviendo a lo que dijimos, el cultivo de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, nuestra relación personal con Él es clave, fundamental para nuestra relación personal con otras personas. Mañana comenzaremos hablando del fundamento espiritual de una relación matrimonial sana. Estaremos hablando de nuestra salvación, que es la obra de Dios en la vida de una persona, que Él llama a una relación eterna con Él, y cómo Él continúa obrando cada día en nuestras vidas, y por supuesto eso se traduce en nuestra relación con otros, comenzando con nuestro matrimonio. No estamos buscando fórmulas. No podemos encontrar fórmulas de cómo tener felicidad en el matrimonio, pero sí sabemos que la Escritura enfatiza y nos enseña que esa relación y la salud de esa relación depende de mi relación personal con el Señor. Ustedes lo saben. Así que no esperemos que las cosas vayan bien si nuestra relación diaria, íntima con el Señor ha quedado a un lado. Esta noche, solamente en esta introducción, quería que ustedes nos conozcan un poquito, a Bárbara y a mí, que ustedes sepan quiénes somos, además de lo que ya muy elocuentemente nos dijo Toño acerca de Henry. Como dijo Toño, nos conocimos, fue en un viaje misionero allá en 1972. Fue en el verano de 1972. Bárbara, si tú quieres pararte y corregirme en algún momento, está bien. Pero ¿por qué no te paras para que te conozcan los que no te han visto? Párate, por favor. Esta es mi linda Bárbara. Es mi esposa de 43 años. Este mes, 24 de noviembre, 43 años. Estamos celebrando nuestro aniversario, así que estamos en este retiro matrimonial, parte para celebrar nuestro aniversario. Así que aceptamos felicitaciones. No, está bien. Cuando uno comienza el matrimonio, viene al matrimonio con mucha ilusión, muchas ideas, anhelos, etcétera. Cosas que uno tiene en mente que obviamente son buenos deseos, buenos anhelos, y piensa que una relación romántica va a solucionar cualquier otro problema, pero no es así, como cada uno de ustedes sabe. Es una relación que demanda, como dije, de cultivo personal con Dios, y es una relación que demanda cultivo continuo, mutuo. Pero nos casamos, nos conocimos en 1972, venimos de dos trasfondos muy distintos. Bárbara nació en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Viene de una ciudad bastante pequeña, Cedar Rapids, Iowa, una ciudad tal vez como menos que Querétaro, una ciudad más pequeña, criada en un ambiente evangélico, religioso, luterano, criada en ese ambiente, muy típicamente del centro del país de los Estados Unidos.
Y yo venía de un trasfondo muy distinto, como ustedes saben, un poquito muy distinto. Yo venía del sur, ella viene del centro, yo venía del sur, pero el bien del sur, Argentina. O sea, que ni siquiera conectábamos. Y nos conocimos en nuestra época de college, de universidad. Bárbara iba a una universidad cristiana en Dallas, yo iba a una universidad cristiana en Los Ángeles, que tú mencionaste, Biola. Y en uno de esos veranos decidí ir a un viaje misionero con CAM, con la Misión Centroamericana. En ese mismo viaje misionero, Bárbara vino con otros jóvenes, todos jóvenes, en esa época éramos jóvenes todos, y nos unimos en un equipo para trabajar, o ese verano, trabajar en Guatemala y el norte de México. Y estuvimos juntos como equipo trabajando, nos conocimos en camino a la Ciudad de México, nos conocimos en el norte, en Texas, y viajamos juntos como grupo. La conocí a Bárbara en ese viaje y ahí nos encontramos y trabajamos juntos en el ministerio ahí por un verano en Guatemala y también parte de México. Y ahí, por supuesto, comenzó nuestra relación. Nos conocimos, así comienza todo, nos gustamos. Bárbara no quiere que diga ciertas cosas, así que no voy a decir porque después tengo problemas a la noche y me viene mi jalón de orejas y no quiero recibir esta noche ningún jalón. Bueno, nos conocimos, yo le agradé, obviamente. Ella también me agradó. Nos agradamos mutuamente y ahí comenzó nuestra relación. En cortos meses decidimos que, bueno, creo que el Señor nos está llamando al campo misionero y trabajar juntos. Nos casamos en Long Beach, California, en la iglesia donde mi padre era pastor, y comenzamos ahí nuestra relación como matrimonio. Por supuesto, el Señor nos hizo pasar por todo tipo de situaciones gratas, otras difíciles, pero todo esto ha servido para que nuestro matrimonio se hiciera más fuerte. Y no somos perfectos, ustedes lo saben, los que me conocen más de cerca, pero sí es nuestro deseo y anhelo es servir al Señor y ser un testimonio a Él y traer honra a su nombre, y que Él nos use a pesar de ser vasijas de barro, ¿no? Como dice Pablo, imperfectas. Y estamos seguros que la razón que estamos en el ministerio no es porque nosotros somos mejores que otros, sino porque el Señor en su soberana voluntad escoge a algunos a servir de una manera, a otros a servir de otra manera. El Señor nos puso en este ministerio donde yo soy pastor de una congregación y hemos trabajado juntos, yo como misionero y ella como esposa de misionero, ayuda idónea a mi labor, y ayuda idónea a mi labor hoy como pastor, y continúa siendo mi fiel compañera. Como dije, tenemos 2 hijos, están en el Señor, tenemos nietitos, nos encanta ser abuelos, aquellos que no lo son todavía y están esperando el momento. Ese aspecto es muy grato ser abuelo, porque uno puede malcriarlos bien y darles lo que quieran, no, pero no tanto, pero tratarlos de manera distinta. Y una vez que ellos están con nosotros y ya nos cansamos de ellos, los mandamos a su casa. Y ahí se acabó. Entonces es muy grato eso. Cuando uno está cansado, ya váyanse. Así que como vivimos tan cerquita, estamos como una cuadra de distancia, nuestro hijo y su esposa. Y estamos en una iglesia realmente preciosa, Grace Community Church, ministrando ahí. Mi hijo ministra en el ministerio de niños en Grace. Y nuestros chicos se están criando ahí en ese ambiente donde nuestros hijos se criaron. Y realmente es muy grato ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas también. Así que bueno, si tienen alguna pregunta particular que pudiéramos contestar, lo haremos con mucho gusto. Y tal vez en alguna de las preguntas que ustedes tengan para la sesión de preguntas y respuestas, ustedes pueden mencionar algunas cosas. Si yo veo apropiado que sí las puedo contestar, las contesto. Así que bueno, eso es todo. Toño, lo dejo en tus manos.
Ok, gracias. Típico sermón expositivo.